Muy buenos días. Estamos ya con ustedes, mis amigos invisibles, desde Comunicación Mágica, la voz de la metafísica. En este día, lunes, del segundo rayo dorado, llama dorada de la sabiduría y la iluminación, para compartir con ustedes la clave espiritual de la inteligencia. Pero antes de hablarles de la clave espiritual de la inteligencia, veamos qué es la clave espiritual. ¿Qué es una clave espiritual? Existe una fórmula metafísica maravillosa con la que podemos solucionar problemas, desenrollar entuertos, comprender enigmas indescifrables, protegernos y proteger nuestras cosas, vivir armoniosamente y cantidad de cosas más, aplicando el principio de correspondencia, aplicando lo que se llama la clave espiritual. Para cada caso que se nos presente y requiera una solución, existe una clave espiritual, muy diferente una a otra según la situación, y puede consistir en, por principio de correspondencia, reconocer un aspecto de Dios, uno de los 7 rayos, alguno de los 7 principios o 7 cuerpos o planos espirituales. La aplicación de una clave espiritual es más que un tratamiento, decreto u oración científica. Es reconocer, activar y aplicar una verdad espiritual aprendida en metafísica, la hayamos leído o escuchado en clase. No es una fórmula o mantra que actúa independientemente de nuestro conocimiento. La aplicación de una clave espiritual nos desarrolla espiritualmente y por principio de correspondencia, de inmediato nos pone en contacto con los planos superiores. No existen situaciones embarazosas sin salida que no se tengan su clave espiritual para resolverla. El desarrollo espiritual nos viene al reflexionar y descubrir la clave espiritual de qué ley o rayo de Dios aplicar ante cada situación embarazosa para resolverlo. La salida a toda contrariedad, Dios la tiene. Está en los planos espirituales. Solo hay que descubrirla. Recordemos que decir ante cada inconveniente, aplícale la clave espiritual. Para aplicar la clave espiritual no hay que hacer ningún esfuerzo físico, emocional, mental y mucho menos espiritual, porque actúa de acuerdo a las leyes divinas y Dios no necesita músculos para actuar. Tampoco necesita de profundos conocimientos intelectuales ni teológicos, porque Dios no necesita conceptos para actuar. Tampoco tiene necesidad de un momento, horario ni fecha especial, en que coincidan ciertos números en cuanto a hora, día, mes ni año, porque Dios no tiene horas de oficina. La aplicación de la clave espiritual actuará tan rápidamente como el grado de fe, confianza y el estado de conciencia que tengamos de cómo actúa la realidad divina sobre las apariencias materiales. Si nuestra fe y confianza en Dios es poca y con dudas, se tardará. Si por el contrario es mucha, se hará de inmediato. A veces hace falta mantener conciencia todo el tiempo de la clave espiritual. Esto nos desarrolla en el desenvolvimiento de aplicar la conciencia espiritual en el mundo externo. Después de encontrar la clave espiritual a la situación que nos urgía y aplicársela, hay que quedarse tranquilo esperando que funcione. Hay situaciones
en que Dios necesita mover algunas teclas para producir el efecto de la aplicación de la clave espiritual. Y hay que esperar con expectativa gozosa, que suceda con ánimo positivo, sin ponerse a decir jamás, no funcionó, parece que Dios se olvidó, porque lo echaríamos a perder todo. Lo contrario es decir, sé que Dios está esperando el momento para darme la sorpresa. A veces, después de aplicar la clave espiritual a una situación, si vemos que tarda, casi siempre sin saber por qué, hay que aplicarle la clave espiritual a la clave espiritual. Y es decir, ya apliqué la clave espiritual y sé que está funcionando, aunque aparentemente no la vea. No la voy a volver a hacer, ya que en el momento menos esperado, Dios me dará la sorpresa. Y entonces, si tú aplicas conscientemente a la situación que te está inquietando la clave correcta, la clave espiritual correcta, tendrás la solución del asunto. Deja actuar a Dios, haz tu parte y deja que Dios haga la suya. Ahora vamos a poder compartir la clave espiritual de la inteligencia. Hoy en día hay cantidad de jóvenes, incluso niños, que todo lo que tiene que ver con tecnologías de punta, nuevos inventos, máquinas de cualquier tipo, aparatos de informática, acabados de salir cualesquiera que sean los equipos electrónicos, los entienden de solo verlos. Ni siquiera necesitan leer los instructivos. Otras personas, por el contrario, son muy listas para muchas cosas, inteligentes para montones de asuntos, estudiados en cantidad de objetos y ni siquiera se atreven ni saben encender un ordenador, hacer las conexiones de un iPod o videograbadora. Hay amas de casa que se complican la existencia con los electrodomésticos y se enredan de tal manera con los cables que parecería que si no se van a ahorcar con ellos, van a morir electrocutados. A veces el caso de algunos no es tan drástico como el descrito, pero alguna teclita de algún aparatito desconocen. Es que desconocen la clave espiritual, de que Dios es sabiduría. Y por principio de correspondencia, podemos activar, comprender y poder decir, si Dios es sabiduría, yo, que soy su imagen y semejanza, también. La sabiduría de Dios me conduce. Y repetirte para tus adentros, discernir sobre esta frase, discernir sobre este decreto. Si Dios es sabiduría, yo que soy su imagen y semejanza, también. La sabiduría de Dios me conduce. Dios todo lo sabe. Y nosotros como sus hijos también. Solo hace falta reconocerlo, comprenderlo y activar esta sabiduría. Pero decimos de antemano, no sé, no entiendo. Es que yo no sirvo para eso. Y estamos dando al traste con la clave espiritual, que nos puede dar la llave maestra del entendimiento perfecto. Debemos decir lo contrario. Sí, entiendo. Yo puedo. O en el peor de los casos decir, estoy tratando de entender. Así veremos que aquello que era un enjambre de incomprensiones y desentendidos, se nos comienza a aclarar paulatinamente en la mente y cuando menos lo pensamos, ya estamos manejando ese aparato que nos parecía
tan complicado. Así que mis queridos amigos invisibles de comunicación mágica, apliquen esta clave espiritual de la inteligencia. Esta clave espiritual de la inteligencia y otros conceptos que estaremos compartiendo con ustedes es del autor Rubén Cedeño, precisamente del libro Clave Espiritual. Que si ustedes quieren este documento y todas las claves espirituales, lo pueden conseguir a través de la editorial o la distribuidora. Pueden comunicarse por interno para darles mayor información. Lo más importante de todo esto es que a las personas que gusten estos temas, pero sobre todo que estén comenzando a aplicarlo y ver sus resultados, y lo maravilloso de estos resultados para llevar una vida más armónica y feliz. Si de veras quieren estudiar metafísica, igual pueden comunicarse con interno, ya que la metafísica no se estudia a través del internet o a través de las redes. Se estudia y se aprende físicamente, en los centros adecuados. En todo el mundo tenemos centros adecuados de metafísica, escuelas, lugares en donde hay un facilitador. Y a través de ese facilitador, de ese grupo de estudios, tú puedes aprender y ayudarte a salir de esas apariencias. Así que, mis queridos amigos invisibles, desde aquí, desde Comunicación Mágica, la voz de la metafísica, hemos compartido con ustedes la clave espiritual de la inteligencia. Hasta aquí, muy agradecido a Dios, a la vida, por permitirnos compartir a través de este punto. Les agradecemos infinitamente. Hasta nuestro próximo encuentro. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches.